sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a warring out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen por YouTube. Hoy, domingo, queremos comenzar nuestro programa Letras en Marca Marca. Como ustedes saben, mi nombre es Juan Pablo Briones y este es tu programa, donde conversamos con escritores y escritoras de nuestra provincia. Escritores que te los puedes topar en el supermercado, en la feria, o que simplemente pueden estar viviendo al lado tuyo en este momento y no te has dado cuenta. En el comienzo del programa del día de hoy, quisiera partir con una reflexión leyendo un extracto de un libro que se llama El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, que tiene plena vigencia hoy en pleno año 2026. Abro comillas. En esta sociedad, el aparato productivo tiende a hacerse totalitario en el grado que no determina solo las ocupaciones, aptitudes y actitudes socialmente necesarias, sino también las necesidades y aspiraciones. Esto quiere decir que no solamente nuestros gustos están determinados, sino también el lugar que lamentablemente o favorablemente vamos a cumplir en esta sociedad. Pero de la cita de Marcuse surgen preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros no encajamos en esta sociedad? ¿Qué sucede cuando nuestras necesidades o aspiraciones no se ven reflejadas? Cuando no calzamos, cuando no podemos incorporarnos de una forma correcta o placentera en esta sociedad. Surge mucho dolor en algunos casos, dolor físico, dolor mental y también espiritual. Y de ahí viene algo que ocurre en nuestra sociedad actual, donde hay una pésima salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. Eso en lo absoluto es ajeno a nuestro país. Y se dice que Chile va a la vanguardia en cuanto a trastornos mentales. Solo para ejemplificar, según el estudio de la salud mental en Chile y el mundo de 2025, el 32% de los chilenos dice que se ha sentido triste, vacío o deprimido durante los últimos 30 días. Por sexo, las mujeres, con un 36%, son quienes más han experimentado este sentimiento, mientras que los hombres, un 28%. La cifra no es menor. Y quise partir dando estas muy tristes cifras para ir dándole un cierto tenor a este programa, donde vamos a partir conversando con Yasmina Bosel, escritora, quien ha plasmado en su trilogía Duelo mucha emoción, cargada de sentimiento, pero también de dolor. Así que le damos la más cordial bienvenida a Yasmina Bosel. Un gusto tenerte aquí. Me gustaría que te presentes. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Gracias a todos los que están escuchando y viendo en Marga Marga Online tu programa. La verdad que he estado siguiendo los capítulos anteriores y has tenido muy buenos invitados, así que es un honor ser parte de este programa. Bueno, mi nombre es Yasmina Bosel, soy de Villa Alemana. Tengo 6 libros publicados a la fecha. 3 de ellos fueron colaborativos el año pasado. El primero se lanzó en noviembre, que fue Villa Alemana, Historias de una ciudad, que trata de no ficción.
es de investigar, completamente distinto a lo que vamos a tocar hoy. Pero sí me gustaría dar una pincelada de que igual un escritor no es netamente de un rubro, sino puede tocar varias áreas. Y entre eso estoy en un libro de visión patrimonial de Villa Alemana, ahí hablo de la Cruz de Belén, y en un tercer libro de mitos y leyendas donde toco dos temas. Uno que es el viejo del saco, que es emblemático en Villa Alemana, y otro que es un mini cuento de terror del Teatro Pompeya. ¿Podría ahondar en esos últimos dos que mencionaste? Bueno, lo patrimonial. Sí, en lo patrimonial está la Cruz de Belén y en el otro está los cuentos, que se llaman Cuentos, Mitos y Leyendas de Villa Alemana. Ambos libros son de agrupaciones muy conocidas en la región, que una es Alire y otra es Añoranza. Y el de Cuentos y Leyendas, El viejo del saco, es una historia de alguien muy querido para mí, que cuando chica, no sé si conocen la historia del viejo del saco, pero es un caballero que perdió a su hija y que en esto perdió también va mucho al tema mental, porque cayó en una depresión profunda, empezó a vivir en la calle, siendo una persona como tú y yo, la muerte de un hijo lo trastocó. Y cada vez que veía a una niña que se parecía, buscaba a su hija. ¿Y este viejo del saco tiene una relación con Villa Alemana? Sí, andaba por las calles de Villa Alemana y entre eso, hasta que falleció, entre eso a una amiga se la lleva en su saco, y en esos momentos los papás no se habían dado cuenta hasta que ven esos piecitos bajo ese saco. Y claro, dice, yo hablo con mi amiga y hasta el día de hoy no se saca ese olor impregnado de días sin bañarse. Entonces, claro, es un evento traumático, pero... ¿Y tú tuviste acceso a la entrevista directamente con esa persona? Sí, o sea, el caballero falleció hace muchos años, pero sí, mi amiga es una conocida que me prestó la historia y esta entrevista para hacer vívido esta historia. Entonces cuento una parte de cómo él llega a este proceso, porque uno ve, por ejemplo, siempre se escucha tal persona o esquizofrénica anda por la calle, y esto no pasa mucho en Villa Alemana también, pero el cómo llegó a eso y el entorno familiar y todo lo que vivió, bueno, eso también se trata un poco en la investigación. Es importante estar poniendo atención a lo que dices, porque actualmente hay una preocupación en buena hora de la salud mental y en cómo nuestra sociedad, porque esto también se le ve como una tragedia a nivel social, Sí. Pero si nosotros vemos en el rubro que nos gusta a nosotros, que nos apasiona la literatura, siempre se aborda el tema de la locura, de todos los trastornos mentales, pero nunca se le busca tener una solución, siempre se les describe, protagonizan masacres, protagonizan esto de terror, el viejo del saco, como dices tú, libros legendarios o clásicos, mejor dicho, como Cuentos de amor, locura y muerte. Pero tienen plena cabida en la realidad El actual. niño que enloqueció de amor. O sea, hay distintas formas de ver la locura. De hecho, a mí me encanta el terror. Pero uno de los libros que más me aterrorizó como niño fue El niño que enloqueció de amor, por su introducción. Y puede ser totalmente aparte del terror, pero fue lo más terrorífico para mí. Sí, o sea, hubo una conversación que tuvimos la semana anterior con un grupo de colegas escritores y decían, pero ¿por qué no ven, no sé, por los papeles mentales también? Preguntaban. Papeles mentales. Mentales, para ver quiénes están en esta agrupación. Y yo le digo, bueno, en cierto modo, todos tenemos un grado de locura.
porque si no, no estaríamos escribiendo, no nos dedicaríamos al arte, a la comunicación. Creo que hay algo que, ¿a qué voy yo? Que hay distintos niveles de depresión, hay distintos niveles de, como el autismo también, hay distintos niveles de autismo, que estamos hablando de condiciones. Entonces, creo que todos debemos tener a alguien que nos escuche y tenemos que ser capaces de escuchar. Yo creo que cuando llegamos al grado de locura va muy ligado a la soledad también. ¿Tú crees que hay que ser un poco loco como un requisito prioritario, excluyente para ser escritor? Porque esa imagen, bueno, eso también está igualado con la pregunta como inicial, ¿qué te motiva a escribir? Y también un poquito la locura de plasmar, ¿cierto?, en una frase, en tu caso que te encanta la poesía, en un poema, un estado anímico o una imagen. ¿Cómo llevar ese pensamiento que cruzó tu mente y tus sentimientos desbordados en un papel? Claro. Hay que tener un poquito... O sea, sí. En el buen sentido de la palabra. Sí, lo que pasa es que a mí, ¿por qué me llega este tema? Es porque cuando yo decidí darle forma a esto, estaba en plena depresión, pero una depresión severa, muy grave. Entonces, se me habían juntado muchos fallecimientos alrededor de la vida. Había perdido mucha gente querida, o sea, partí perdiendo a mi mejor amiga a los 16 años y como que de ahí no paré. Entonces, llega un momento en que uno dice, ¿qué más da un día más en esta vida? Entonces, esta trilogía se llama Duelo, la que vengo a presentarles a ustedes. Consta del primer libro, Más allá del amor, que si después ahí le vamos a dejar la imagen, está enfrascado o reflejado en el otoño. Aquí ven en la portada hay dos pajaritos, pero las hojas se están perdiendo. Otoño. Después viene el invierno. Llega el invierno con Si hoy fuera mi último día. Pues se perdieron las hojas y hay un pajarito solo, porque ya no está el otro pajarito. Y luego llega la primavera. El pajarito que quedaba voló y empiezan a salir las flores. Pero que haya volado no significa que este pajarito que voló no haya olvidado al otro pajarito. Y estos tres libros enfrascan en sí las etapas del duelo. Entonces, son libros muy fuertes, no son fáciles de digerir a la primera. De repente hay que conocer un poco la historia, y también cuando tú lees, lo llevas a tu vida personal. A mí me pasa mucho cuando leo un libro o veo una película, ¿qué de esto queda para mí? ¿Qué puedo aprender? Bueno, esa es una de las razones por las cuales te hemos invitado al programa, porque no solamente es importante conocer la obra, llegar, tomar un libro de Yasmina, leer los versos, pero conocer un poco más allá, conocer esos sentimientos que lo originaron, enriquece mucho la lectura, porque así como tú lograste plasmar en el papel sentimientos, ideas, hay tantas personas que no tienen ese talento y muchas veces no saben cómo sacar el sentimiento, sacar el dolor. Y quizás al momento de leer se identifican y comparten, y es de cierta forma catártico. Yo creo que no hay nada más terapéutico que la escritura. Yo he pintado, tejido, trabajado en alfarería, pero sigue siendo mi refugio la escritura. Si estoy bien, estoy mal, o me viene una idea, escribir se vuelve un catalizador de esas emociones.
¿Tú cómo ves parte de lo que yo mencioné al principio, de cuando nosotros tenemos ese sentimiento de no encajar, de no ser parte de esta vorágine, de esta maquinaria social que a veces uno se levanta en la mañana y si no tiene cómo ser rentable para el mundo, uno queda como cierta forma afuera del... Y eso también parte en las relaciones humanas. Todas las personas que podemos tener algún grado de sensibilidad un poco distinto o alternativo que también no logramos encajar con el resto de las personas. Sí, bueno, Juan Pablo, te conozco hace como 2 años, ¿no? Casi 3, más o menos. Y uno de los primeros temas que tocamos, aparte de la escritura, fue que yo te comenté, bueno, tengo 3 hijos autistas y cuando a ellos les dieron el diagnóstico de autismo, a mí me llegó de rebote mi diagnóstico y esto fue como el 2019, entonces yo ya era grande, tenía casi 30 años cuando yo recién supe y me encajó todo esto de por qué y que no significa que se solucionó mi vida tampoco, porque hasta el momento este tema de encajar es un tema. Tratar de contribuir por una parte. ¿Te hizo sentido muchas cosas? Sí, muchas cosas. Le hizo sentido sobre todo a mi mamá, que claro, a veces uno exige a sus hijos de cierta forma, pero ¿por qué? Porque nos ponen presiones sociales, nos ponen estudiar una carrera, tener una casa, tener un auto, tener un matrimonio, tener hijos, y son las cosas que yo quería o fue lo que alguien proyectó en mí. Entonces creo que es súper importante conversarlo, sobre todo porque uno se siente solo en el mundo, siente que es la única persona que está triste o es la única persona que siente ese dolor, pero cuando tú vas hablando con más gente te das cuenta que hay muchas personas que se sienten así. Al igual que todo este tema del dolor o de no encajar, y cuando uno abre Instagram o cualquier red social, ve que todo el mundo es feliz. Oh, sí. Que viajaron, estuvieron, y uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿En qué momento? ¿En qué momento pueden mantener ese cuerpo, ese físico? ¿En qué momento? ¿Cómo viven estas personas? Es como Aldous Huxley cuando hablaba sobre el mundo feliz. Sí. Y uno mira a veces la vida de uno, ¿y dónde está esa felicidad? Es que uno no sabe cuántas lágrimas hay detrás de una fotografía. Yo también en las fotos no voy a salir llorando con dolor porque uno quiere mostrar la parte más linda de uno, o sea, aquella comida que te gustó, ese lugar donde salieron. Ahora, no sé si te pasa, pero de repente yo saco muchas fotos y después no me gustó ninguna y se perdió el momento, es como que no fui a tal parte o no hice tal cosa porque al final no quedó nada de registro. Bueno, eso es un detalle, abre todo un debate de la realidad. La realidad existió si no tomamos fotografías de ese momento. Logra quedar plasmado en nuestra vida. Si fuimos a un lugar, nos sacamos fotografías, no le sacamos fotografía al almuerzo, a la comida, especialmente cuando se va a un restaurante muy caro, por decirlo de alguna forma. La experiencia se vivió de esa forma. Lo que pasa es que para mí es un primer trauma que te voy a contar, pero a mi mamá nunca le gustaron las fotografías, entonces yo creo que tengo como 2 fotografías de pequeña, entonces no sé si te pasa que uno con los niños quiere como sacarle fotos a todos los momentos desde que era bebé hasta, bueno, ahora somos adolescentes, pero me pasa eso porque yo me acuerdo de algo, pero cuando veo la imagen como que también recuerdo los olores, recuerdo lo que viví y detrás de esa imagen, no sé, pues, la persona con la que hablé, creo que más allá que ahora lo que se vive es lo que compartimos en redes sociales, pero yo digo lo que queda de lo que tú sacaste en ese momento, es que a mí también me gusta la fotografía, que es otra pasión, pero
tú acabas de mencionar algo que no sabíamos, sobre tu autismo. Alguien te ha hecho sentir desde que te llegó el diagnóstico y te dice, mira, eso es dado a tu autismo que tú escribes de esta forma, dado o no. ¿Tú crees que eso influye en algo en tu escritura? O sea, es como, eras autista. O sea, yo creo que es más como que le encaja en el cómo soy que el cómo escribo. No sé, nunca me han hecho un comentario con respecto a la escritura y a mi diagnóstico, pero sí me pasa con mi hijo y me pasa conmigo. No se te notaba. Y eso igual te genera como un balde encima porque es una presión. Tengo que tener una cara, tengo que actuar de cierta forma para tener cierta condición. Y no es así porque finalmente, o sea, a todo no, como el autismo es todo un espectro. Yo hoy día lo hablaba con un terapeuta de que sí, está comprobado ya que es heredado, entonces así como que si el niño es autista, tiene que haber uno de los dos padres que tenga autismo, así que si usted tiene un hijo autista, vea cuál de los dos sacó los rasgos. Hay mucho desconocimiento sobre, y lamentablemente a estas alturas siempre dicen, no, pero no se le notaba que era autista, o no, el autismo es algo moderno. O las vacunas. Pero el autismo, antes solamente se conocía al que era el caso más profundo, no sé cómo se llama, no sé cómo es la nomenclatura, pero es la persona, o estaba el que no hablaba, el autismo, que estaba apartado, el que no lograba interactuar. Y el genio, que era el Asperger. Entonces estaban esos dos rangos. Pero entonces, en el intermedio también había muchas personas que o eran un poquito, que le decían, este es un poquito raro, este es solitario, pero tanto... Los ruidos, la fatiga social, la luz en exceso, yo creo que todo va a un agotamiento. Yo, por ejemplo, cada uno tiene formas de recargarse, yo me recargo durmiendo. Entonces, mientras más cosas hago, más tiempo necesito para dormir. Y una pregunta, volviendo a tu obra, Más allá del amor. Ahí, ese Más allá del amor habla sobre un amor fraternal, de pareja, porque tú dices, está en la etapa otoñal, uno ya intuye más o menos que es más de desamor que... Oh, claro. Y eso también quisiera preguntarte, no sé si te incomoda la pregunta, pero al descubrir que eras autista, ¿te hizo sentido el comportamiento que tú pudiste haber tenido como polola en algún momento? Sí, por supuesto. Y que también esté plasmado en tu obra. Sí, hay de todo acá. Hay, como te comentaba, pérdida de hijos, de padre, madre, hermano, pero también está la pérdida de uno, la pérdida de un amor, la pérdida de un trabajo. O sea, creo que cuando el duelo lo vivimos es en referente a la pérdida. Y nosotros todos los días ganamos cosas y perdemos cosas. El tema es cuánto nos afecta eso que ganamos o eso que perdemos. Entonces, sí hay mucho desamor. Estos libros vienen a cerrar una etapa importante para mí. También viví un divorcio. Entonces, creo que también hay una pérdida y el por qué y lo que significa. Habla de violencia entre medio, entonces... pero es tan sutil que uno no sabe realmente a qué se refería, entonces cuando tendríamos que ir desmenuzando algunos para saber de qué trataban, pero a mí me gusta, así como cuando yo recibo una obra, yo interpretarla más de lo que me quisieron decir, a mí me gusta también entregar en blanco y que uno interprete cómo le llega a la persona. Ahora, me han hecho preguntas, ¿a qué te quisiste referir con tal cosa? Porque hay metáforas que son muy lindas y otras no. Por ejemplo, si yo te pregunto, de sopetón, ¿qué quisiste o qué quieres transmitir en tu obra? Porque ya tú me acabas de mencionar qué es lo que la inspiró, que es tus procesos, tus duelos, tus desamores, por decirlo de alguna forma,
¿Qué es lo que te quiere transmitir? ¿Una visión optimista, realista, de que todo va a cambiar, todo puede ser mejor, o que hay que afrontar el día a día aguerridamente porque en algún momento va a brillar el sol? La verdad que yo no me considero una persona muy optimista, pese a que soy de las personas que siempre dan consejos y que tiro para arriba, todo. Vemos que, por ejemplo, en el último, que es como el que piensa que va a ser el más bonito, por así decirlo, porque cuando se acaben las flores, los tonos en el que está y porque habla de flores, en realidad termina con un poema que se llama No salgas. Y no salgas es porque tienes miedo de afrontar esa realidad que te espera afuera. Entonces, creo que yo sí me considero un poco más realista y creo que la depresión a veces hace que uno sea muy pesimista, pero pese a todo, yo intento de acompañar en el dolor a la otra persona y que la persona sepa que no está sola por el momento más cruel, difícil que esté pasando. Creo que todos necesitamos una mano amiga. ¿Qué piensas tú sobre eso que a algunas personas le dicen el positivismo? No, que todo va a estar bien, que hay que echarle ganas, que incluso algunas personas le dicen el echeleganismo. ¿Tú crees que llega a ser un poquito tóxico? Es tóxico. Yo creo que la gente... hay un K-drama que me gusta mucho que se llama Está bien no estar bien. Creo que uno necesita momentos en el cual sentir enojo, sentir rabia, expresarlo, sentir dolor, llorar. Está bien las emociones. Cuando uno vive un duelo, claro, viene la etapa de la negación, la depresión, el dolor, pero hay que abrazar cada etapa, esa tristeza. Cuando alguien dice, no, el duelo dura entre 3 meses, 6 meses, va a depender de la persona, 1 año, pero no es así, hay duelos que se llevan toda la vida. Mi padre falleció en 2017 y no hay día que no piense que va a llegar ahí por la ventana a ver a mis hijos crecer. Entonces, creo que nadie puede medir en una balanza el dolor que tú llevas, el dolor que tú sientes. Entonces, cuando alguien te dice, tranquila, es como que anulan lo que tú estás sintiendo. Y cuando se dice, dale tiempo al tiempo. Puede ser eterno ese tiempo. Pero tú encontraste en la escritura una herramienta terapéutica. Y Sí. me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo escribes tú? Yo escribo de siempre, o sea, aprendí a escribir y no paré. Creo que como a los 11 años empecé a hacer canciones. A los 13 empecé a cantarlas. Yo canto pésimo, así que no se los recomiendo. Pero puedes ser compositora. Pero letrista, fui mucho tiempo letrista. Y me acuerdo de la enseñanza media, bueno, gané unos premios por poesía, pero le gustaba mucho a mi grupo escucharme las letras y había chicas que, no sé, pues se ponían a llorar porque le transmitía esa emoción de la canción. Así que, pero no, la música no es lo mío. Pero sí me gusta mucho la letra y como dice, toda la composición me gusta también, pero Dios no me dio ese talento de cantar. Son otros. Me gustaría preguntarte algo. Yo te he visto muy activa en redes sociales, también en distintas organizaciones, en eventos que fomentan la literatura. ¿Tú participas en alguna organización, solamente como Yasmina Bosel, como escritora independiente? ¿Tú participas activamente o...? Nosotros nos conocimos en un bingo, en Acción Social, que es Ayuda del Dirigente, que es una agrupación que ayuda, que es otra parte muy linda, que es cómo tú sales de tu zona de confort para ayudar al otro. Y ahí me acuerdo que tú fuiste el que me presentó la mesa de escritores. Entonces ahí llegué yo Me estás echando al agua. a la mesa de escritores.
Les mando un saludo a cada uno que forma parte de este bello grupo. Pero de la mesa de escritores proponen o de repente mandan talleres. Y en ese taller propusieron, era un taller en la biblioteca que era de escritura de no ficción, que ahí está el primer libro en el que salí, que lo hizo Marcela Kupfer, que es también la editora de mis libros. Ella impartió el taller. Ella impartió el también taller, es la editora del libro, y bueno, el que salió publicado, se dieron 1000 copias en Villa Alemana, del libro Villa Alemana, Historias de una ciudad, y después de ahí yo conocí a la presidenta de la agrupación Alire, que es Dora Miranda, y ahí me integré al taller de Alire, con el cual hicimos el libro Mitos y Leyendas de Villa Alemana, y ahí conocí también a Alberto, que es el presidente de Taller de Añoranzas, con el que hicimos Visión Patrimonial. ¿Y qué? Esas tres agrupaciones. Tres agrupaciones. ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta agruparte y no solamente ser una escritora como una llanera solitaria? Es que cuando yo me... ¿Qué obtienes y por qué? ¿Por qué te gusta eso? Cuando yo partí no tenía pensado publicar. No era uno de mis finalidades. Siempre es como que es como cuando uno tiene un diario de vida y lo guardas para ti, o tienes Word en el computador. No pensé un día publicar. Hasta que uno empieza a asociarse. Entonces dentro de la mesa de escritores hay una chica que se llama Antonella, no recuerdo el apellido, que fue la que diseñó las portadas. Entonces, así vas conociendo gente. Entonces, le mando un saludo enorme a Antonella, porque sus portadas están bellísimas. Así que... ¿Y cómo ha sido tu experiencia en aquella organización, Alire? Alire, la verdad que estuve de mayo más o menos del año pasado, mayo-junio, hasta la feria del libro, que publiqué mi trilogía en enero. Después ellos se toman como vacaciones y vuelven en marzo, pero no me ha logrado coincidir los horarios porque yo los lunes cuido a mis niños, entonces no he participado este año. ¿Es un grupo de trabajo? ¿Cómo? Si nos pudieras comentar un poco, porque... Se juntan distintas personas, gente que tiene libros publicados. Muchas personas que nos pueden estar viendo que quizás les tienen un interés. Sí. Pues, oye, me gustaría también participar en alguno de esos talleres. Sí, hay gente que ya ha publicado libros, hay gente que nunca ha publicado libros, que va a aprender a escribir, a aprender a redactar, o también por costos monetarios. No es barato publicar un libro, por lo cual participan de estas antologías en los grupos. También hay otro grupo que es Alternativa, en la cual es presidenta Lisbeth, que es la chica que vino 2 semanas atrás más o menos. Entonces allá también hay otro grupo. Estos 3 grupos se imparten talleres en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Muy importante la gran actividad que hay literaria en la zona. Quisiera interrumpir nuestra conversación para reiterar que hoy domingo estamos con Yasmina Bosel, autora de varios libros, y hoy día nos vino a presentar su trilogía Duelo. Y quiero agradecer a todas las personas que les ha gustado este programa, este espacio, a las cuales les enviamos un saludo muy afectuoso, especialmente ahora que nuestra señal está saliendo por YouTube. Así que me gustaría seguir conversando acá con Yasmina. Le pregunto sobre la vinculación que ha tenido, porque Villa Alemana se ha caracterizado en el último tiempo en tener una gran actividad a nivel cultural, especialmente con los escritores. Participaste hace poco en un conversatorio que se hizo en la biblioteca municipal. Cuéntanos un poquito de esa experiencia
con el público? ¿Cuál ha sido tu relación, tu recibimiento? La verdad es que cuando propusimos este tema de los conversatorios fue justamente porque cuando hay un lanzamiento de un libro en particular, generalmente llega los que invita el escritor o dependiendo de la publicidad que se haga. Pero en un conversatorio es más masivo. La idea es que llegue personas y que puedan interactuar también con los escritores de la comuna, pero también se lleven información, se lleven un grato momento de conversación que se tienen entre los mismos escritores. No solamente la típica presentación del libro, donde se hace una mención, un monólogo, sino que la idea del conversatorio es que las personas puedan dialogar y conversar sobre un tema determinado. Creo que fue sobre lo patrimonial de Villa Alemana. Claro, debido al Día del Patrimonio, me parece que fue el 19, sí, el martes 19 de mayo tuvimos el primer conversatorio y se viene otro ahora a finales de junio, que aprovechando que van a ser las vacaciones de invierno, va a ser ligado a la literatura infantil. Así que a los que nos escuchan, los dejamos cordialmente invitados para el 30 de junio en la Biblioteca Paul Harris. El horario está por confirmar, pero sí para que puedan participar los pequeños también, porque vamos a tener grandes autoras locales que escriben cuentos infantiles. Y quisiera corroborar un poquito lo que dice Yasmina, o sea, ratificarlo, pero hacer un llamado a las personas. Porque yo he estado en el lanzamiento de libros donde solamente va el autor y su grupo familiar y nadie más. Sí. Lamentablemente ha ocurrido, pero yo creo que las personas deben darle la oportunidad a la literatura local. Pero también es un llamado a que los autores, los escritores también tengan y tengamos la solidaridad y la empatía y también el compañerismo de acompañar y difundir. Es decir, Yasmina Bosel va a lanzar su libro en tal lugar, compartirlo en mis redes sociales, compartirlo y ya hacer un llamado. Mira, conozco a una escritora que va a hacer no solamente quedarse con que se va a hacer el lanzamiento y tener una actitud pasiva. Y en ese sentido, esa actividad que se realizó tuvo bastante público. Sí, nos sorprendió, fíjate, porque pese a que hacía mucho frío y que eran, no sé, a las 7 de la tarde, fue harto público, fueron hartas caritas nuevas. Te quiero hacer una pregunta que se refiere hablamos sobre tu faceta poetisa, pero también lo de no ficción. ¿Cuál es lo que más te gusta de ti? Esa área, no ficción, poesía, o has querido incursionar en otros aspectos? Me gusta la novela. Novela, palabras mayores. Sí. Siempre, es que la dispersión hace que nunca termine una novela, entonces tengo todas así como... Pinceladas. Sí, pinceladas de, no sé, 70 páginas uno, 100 páginas en otro, pero no logras terminar. ¿Y de qué tratan para que nosotros nos pueda hacer un breve avance? Un spoiler. Hay una que es novela de ficción y que es como en un bosque encantado, con hadas, así como ambientado en Irlanda, así, pero es en esa... ¿Y qué te gusta leer? Cuando tú dices ya voy a descansar de escribir, porque aquí nosotros nos dedicamos 100% a la escritura. Sí. ¿Qué lees? La verdad es que no soy muy buena lectora. Es más, dentro de la fatiga mental que me causa editar el libro, compaginarlo todo, es complicado porque cuando uno escribe tienes que volver a leer, entonces siempre estás leyendo. O si ves, no sé, una serie y la ves subtitulada, siempre estás leyendo en todas partes el diario, la revista, una noticia en el Google. Entonces
no es mi factor distractor la lectura, como la escritura. Y cuando estás realizando tu obra benéfica ¿Mm? en acción social, ¿tú cómo ves ese proceso? ¿Tú crees que eso te ha favorecido? ¿Has buscado ideas? La verdad es que ayudar es un círculo infinito, porque siempre hay alguien a quien ayudar. Entonces, es algo que es enriquecedor, pero también es muy desgastante. Entonces, llega un momento en el que uno se cuestiona hasta dónde, porque siempre hay más para dar, siempre hay alguien que le falta, entonces sí es... Y eso también le permite a la persona adquirir cierta perspectiva, porque si yo digo, leo un libro sobre poesía de desamor, o cuando una persona la despiden del trabajo, que se siente en el suelo, o que ha tenido una pérdida monetaria, pero en el ámbito de la ayuda social, de la acción social, como en el caso de tu agrupación, realmente hay grandes dolores, grandes padecimientos, enfermedades, donde muy cruel. la perspectiva del dolor que pueda sentir una persona que lo tiene todo o que no le falta nada, pero cuando ves personas que con enfermedades, muchas veces que después saben que ya no están en este mundo, y que nos tocó perder a una socia el año pasado, entonces también y no era mayor, era 50 y algo, entonces claro, finalmente tenemos pérdidas en todos lados. La cotidianidad. Uh-huh. Donde más están las historias, las mejores historias están en las personas que somos comunes y corrientes. Hay una fuente inagotable de inspiración. Sí. Y próximamente, estoy trabajando en una trilogía basada en anime. ¿te gustó la trilogía? Me encanta, es que es un toque. ¿De anime? De anime. ¿Y nos puedes comentar un poco? Sí, claro. Esto es algo nuevo porque estoy trabajando con Valeria, una ilustradora. Entonces van a venir las historias, pero también van a venir el dibujo. Entonces van a ser... Como una novela gráfica. Algo así. Pero van a ver cuentos, historias, poesía. También va a ser como una mezcla de situaciones, pero con imagen. A mí me gustan mucho las imágenes, entonces trato de transmitir también lo que a mí me hace feliz ver y compartir. O sea, sí. El otro día estaba pensando, cuando un escritor está plasmando su obra en el papel, está pensando en quién lo va a leer a posteriori. En tu caso, ¿cómo ves el proceso creativo? ¿Nace en ti, pero pensando en que alguien más lo va a leer? ¿Cómo es para ti eso? A mí me pasa por ejemplo, con la trilogía que lancé. Es para un público súper específico, personas que hayan pasado un duelo, pero también lo hice como una obra que va a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando alguien puede ir, volver a leer y no tiene como una fecha, una caducidad, porque finalmente lo que es prosa poética no tiene tiempo ni a quién. Entonces, no sé si quieres que te lea algo. Sí. ¿Cuál nos vas a leer? En el primero, que es Más allá del amor, este se llama Mecedora y es sobre la pérdida de una madre. Y en esa silla en la que te mecías, hoy se mece vacía. Y aquellas plantas que tanto cuidabas ya se sienten marchitas.
La ilusión de llegar a casa y compartir un mate se fue como una estrella fugaz que hizo del amar un arte. Aún te siento en cada abrazo, te veo en el rocío de la mañana, te oigo en cada susurro del viento y en el cantar de las aves. Fuiste luz en cada pisada, fuiste guía y sendero. ¿Serás quien me quite el miedo? La verdad, eso siempre serás. Muy lindo. Y da para reflexionar. Sí. Yo los insto a los que están escuchando que no hay límites en la escritura. Creo que todo lo que comentaba antes, pues a lo mejor un diario de vida, hacer journaling, escribir, dibujar y hacer unas pequeñas frases, todo eso va como vaciando, ¿sí? Un poco el corazón, porque de repente se llena tanto de tantas emociones que no conversamos, no compartimos. Entonces creo que la escritura es dejar fluir eso. Pero cuando tú dejas fluir tus sentimientos, tus pensamientos, en la intimidad, ¿cierto? Como dices tú en el diario, pero llega un momento en que alguien abre tu libro, se mete a tu blog, se mete a tu página, del formato que sea, y quedas expuesta. Claro. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de que tu poema, que era tan íntimo, alguien lo lee? Ay, que cuando ya lo compartes yo creo que ya no es tuyo, es de quien lo lee. Por eso creo que venimos al mundo y estamos tan poco tiempo, porque realmente la vida es un suspiro, que si no hacemos algo para compartir, para ayudar, para dar, solamente estamos acumulando cosas que nos vamos a llevar a la tumba, porque esos pensamientos, esas ideas que a lo mejor sí pudieron servir a alguien, no las compartiste por miedo, no las compartiste por vergüenza o porque te podían juzgar, pero mientras a ti te guste lo que haces, yo creo que uno no debe sentir vergüenza cuando quiere transmitir algo positivo. Aunque sea dolor, porque el dolor también es positivo. Pero lamentablemente el publicar un libro es muy caro. Ay, sí. Y quisiera preguntarte un aspecto que es como lo más difícil de las personas que quieren publicar, el proceso de la edición, de la maquetación. ¿Tú cómo ves el apoyo? ¿Tú sientes que existe algún apoyo, por ejemplo, que yo te lo pregunto de esa forma, porque tú como participas activamente en la agrupación, está en la mesa de escritores, en la LIRE, ¿tú crees que están recibiendo algún tipo de ayuda, por ejemplo, del Estado? ¿Cómo ve el aporte del Estado a la cultura? Lo que pasa es que, por ejemplo, en estas 3 agrupaciones que te mencioné, ellos postulan a subvenciones de municipales y con eso cotizan, o sea, financian y publican las antologías a fin de año. Así que son dineros fiscales finalmente con las que se publica, pero este es como el trabajo colectivo. No, o sea, apoyo del Estado hay de cierta forma. Así hay apoyo hacia la cultura. ¿Cómo crees tú que el Estado qué rol debería tener el Estado en cuanto a la publicación de libros, por ejemplo? Volviendo a las agrupaciones o en forma particular. No, en forma particular. Podría, claro, uno postular a lo mejor su obra y haber un cofinanciamiento, así como hay, no sé, un Cercotec, un Corfo, algo lo mismo, pero para escritores. Podría ser una opción, porque si finalmente ese libro se vende, a lo mejor como un crédito, no sé, un crédito del Estado en el cual con una tasa mínima se devuelva al Estado en cuotas, pero mientras uno va vendiendo los libros. ¿No puede quedar el libro empastado en una biblioteca por ahí? También sería otra opción, que es que el libro tú lo compartas y que eso se distribuya en todas las bibliotecas públicas. También puede ser. Me quedé pensando en lo que dice Yasmina sobre la obra.
aquel pensamiento que el escritor dijo, tiene que ir en un papel. Eso ya no es tuyo, es de la humanidad. Y muchas veces no tenemos que pensar necesariamente en si se vende o no se vende la obra. Hay muchas obras que no tuvieron cabida en el mercado, porque sabemos que el mercado muchas veces no funciona como los artistas quisieran. Hay que buscar ciertos tipos de financiamiento, cofinanciamiento, ir al comunitarismo, por decirlo de alguna forma, donde potenciar todo el tipo de arte y de la cultura y de la escritura, porque hay muchas obras valiosísimas, pero que sabemos que no lo van a comprar. Y no podemos ver el arte, la escritura debe ser una inversión, no solamente un gasto. A mí me pasa que ahora voy a ir por las bibliotecas, no solamente haciendo lanzamientos, sino dejando en las bibliotecas para que tenga acceso todo aquel que no pueda comprar el libro, poder ir a buscarlo en una biblioteca pública. Es mi idea dentro de lo que tengo, porque no debería ser el dinero un problema para leer una obra. Y si hablamos de temas, cuando esto llegue a alguien que lo fotocopie y lo venda, hasta ahí llega la obra también. Y eso le pasa, sobre todo, no sé, pues yo como no tengo una editorial, soy yo la que tengo que pagar el libro. Y al yo pagar el libro, mientras no lo venda, sigue siendo un gasto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que como los fondos son propios de un crédito, del que uno se consiguió, uno saca muy pocas copias. Entonces, en mi caso fueron 40 copias. Entonces, la poesía no es algo que salga mucho tampoco. O sea, ¿A qué crees que se deba eso? no sé, porque ¿qué me pasa a mí? Voy a una feria del libro, entonces dice, uy, ¿de qué trata? Porque les encanta la portada, todo, les gusta la temática, y dice, pero es poesía, pum, lo dejan, ni siquiera le dan una oportunidad de leer uno. Entonces, creo que es cosa de dar la oportunidad a la obra, a lo mejor. Dar la oportunidad. Me gustaría empezar a hacer el cierre del programa de hoy domingo con las palabras que mencionó. Dar la oportunidad a los escritores y escritoras de la provincia, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmé, pero también al escritor de su localidad. Si usted de Olmé, cómprele al vecino que sabe que vende libros. No sea mala leche. Dele la oportunidad, porque se va a sorprender. En mi recorrido por la provincia del Marga Marga, conociendo a Yasmina, conociendo a muchos escritores y escritoras, tenemos novela negra, poesía, ciencia ficción, fantasía. Hay todo un catálogo muy amplio y realmente se va a sorprender. Así que dele la oportunidad, y me gustaría finalizar dándole la palabra a Yasmina, unas palabras al cierre. Muchas gracias, Juan Pablo, a Marga Marga Online por esta entrevista. Los dejo invitados para que me sigan en las redes sociales de Yasmina Escribe, tanto en Instagram como en Facebook, y yasmina.vocel, tanto en Instagram como en Facebook. Así que eso sería también, porque si no se puede comprar, igual pueden seguir la página y ahí van a ver distintos escritos. Estoy tratando de hacer un poco más versátil este tema de la escritura y que sea más fácil de digerir, pero así que eso, un like, compartir, comentar, eso ayuda también mucho a que uno sea más conocido, y a lo mejor yo no puedo comprar, pero mi amigo el que le compartí sí, así que eso ayuda. Así que muchas gracias por su sintonía, y también lo reitero a las personas que nos ven por YouTube. Nos encontraremos el próximo domingo con otro invitado o invitada, teniendo una conversación sobre libros, pero también de la vida y de la cultura de nuestros vecinos, las personas de acá del Marga Marga.
Nos vemos el próximo domingo. She sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary